Hola, ¿qué tal, hermanos? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente y bueno, pues continuar con este tema que estamos llevando domingo a domingo, titulado Probados por Dios. El propósito de este tema y de esta serie dominical es el que podamos entender, como lo había dicho yo ya en el primer capítulo, en el primer video, ¿por qué somos probados por Dios? Hay razones, hay motivos. Ya los vimos y bueno, pues si alguna persona nos está viendo y no ha visto los primeros videos, pues le sugiero ampliamente que los vea para poder tener un contexto claro del tema que estamos viendo, de la situación que estamos viendo, sobre el tema que estamos tratando, y que lo pueda entender de una manera más clara. Habiendo dicho esto, el día de hoy quiero entrar a ver a otro personaje del cual no voy a poder hablar de él en un solo tema, en un solo video como en este caso, sino que voy a continuar, ya que su vida, la vida de esta persona, pues nos da para realmente mucha tela para dónde cortar, ¿no? Y creo que ustedes, cuando lo mencionen, pues estarán de acuerdo conmigo que su vida fue una vida que yo creo, en lo personal, creo que dentro de la Biblia y dentro de los personajes que hemos visto, creo que ninguno de los personajes que hemos visto se compara con él, ninguno. Es más, casi estoy seguro que no hay alguien en la Biblia que se compare con él en cuanto a las pruebas por las que fue puesto, por las que fue llevado él. Y me estoy refiriendo nada menos que a Job. Job, el cuestionador. Porque debo de decirlo que muchos comentaristas, muchos pastores incluso, han dicho que Job nunca cuestionó a Dios, que fue un hombre que se mantuvo en su integridad, y eso en realidad es verdad y no, porque si hubo alguien que cuestionó a Dios fue Job. Ahora, no podemos nosotros poner a Job en el banquillo de los acusados y nosotros ponernos como jueces, porque realmente creo que ninguno de nosotros, si hubiéramos pasado por una situación similar, creo que hubiéramos actuado exactamente igual o probablemente peor que él. Al decir esto, pues creo que si existe alguien en la Biblia que pues fue probado de una manera muy fuerte, fue él, fue Job. Ahora, inmediatamente, insisto, podemos juzgar y podemos decir muchas cosas, pero la realidad de las cosas, hermanos, es de que Job estaba pasando por un intenso dolor físico y emocional bastante duro, como creo que muy pocos hombres lo han vivido. Y saben que cuando una persona pasa por este tipo de pruebas, somos culpables, y digo somos porque todos hemos pasado no por algo similar, creo que muy pocos han pasado por lo que él pasó, pero cuando pasamos por alguna situación difícil, muy dura, somos muy prontos para hablar de manera incorrecta. Yo quisiera que pensara por un momento cuántas veces tu lengua o mi lengua, yo lo reconozco, admito que muchas veces cuando han pasado situaciones en mi vida, he sido muy pronto para hablar, mi lengua se me ha aflojado mucho, y ya después empiezo a pensar y a reconocer que estuvo mal lo que dije. Entonces, el hecho de que Job haya hablado y haya dicho cosas, pues creo que de alguna manera se entiende por lo que él estaba pasando. Por eso yo decía, piensa por un momento, si tú has pasado por una situación o algún dolor muy difícil y has dicho cosas incluso a Dios mismo, ¿no? O lo has culpado a Dios por tu situación, aunque ya después
te vas dando cuenta que realmente fue un error haber hablado a la ligera. Bueno, esto pasó con él. Dice la Biblia ahí en Job capítulo 6, del verso 2 al 4, él dijo: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzaran igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Creo que estos versículos de Job 6, del 2 al 4, nos demuestran que realmente Job estaba pasando por un momento en el que él no entendía. Él decía: que pesen mi queja y mi tormento en una balanza, porque pesarían más que la arena del mar. Él, en ese momento, humanamente hablando, él se veía a sí mismo como alguien a quien injustamente le estaban pasando estas cosas. Él reconoce y dice: por eso mis palabras han sido precipitadas, porque no entiendo qué es lo que está pasando. Él entiende también, en su comprensión humana, dice, las saetas, es como si Dios estuviera lanzando saetas de veneno sobre de él, y los terrores de Dios, dice, me combaten. También hay que entender que en un solo día, toda su riqueza fue robada, destruida. Todos sus hijos, igual que algunos de sus siervos, murieron. Todo lo que él había trabajado en un día se hizo cenizas. Sus sueños, todos los sueños que él tenía del futuro, se habían derrumbado. Lo único que le quedaba a Job era el presente. Pero, oh sorpresa, resulta que también cambió su presente cuando su salud y su cuerpo fueron cubiertas de llagas dolorosas. Ahora hay que entender algo: en esta sociedad en la que él vivía, en el Oriente, no era bien visto una persona así. O sea, una persona que de un momento a otro caía en la desgracia, y que aparte de todo eso tenía una enfermedad, una sarna en el cuerpo, no era bien visto. La gente antiguamente, incluso todavía hasta el tiempo del Señor Jesús, la gente relacionaba una maldición a alguien que caía en desgracia y en enfermedad, como en el caso de Job, y lo veían como si Dios los hubiera maldecido, o como si hubieran hecho algo contra Dios. O sea, llegó a ser tan fuerte esto que pasó con Job, que Job tuvo que irse a vivir fuera de la ciudad y sentarse sobre un montón de cenizas mientras se rascaba el cuerpo, sus llagas. Y cuando dormía, que hay que decirlo, muy pocas veces podía hacerlo, cuando podía dormir, él era aterrorizado con pesadillas, y también culpó al Señor de todo eso. Es más, llega un momento en la vida de Job en donde, bueno, muy pocas veces hemos escuchado esto, pero esto es cierto. Job se quiso suicidar, quiso que la muerte lo visitara. Él mismo dice en Job 7:14, del 7:14 al 16: me asustas con sueños y me aterras con visiones. Así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. O sea, llegaba un momento en que él no podía dormir, se asustaba, tenía estas pesadillas, y tenía este sufrimiento, y de tal manera que llegó un momento en que él quería estrangularse, él quería suicidarse, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad, decía Job.
Job 13:21 él también dijo: aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Ahora, por si esto que acabo de mencionar no fuera poco, hay que agregarle que su esposa, sí, su esposa, su compañera, la mujer de su juventud, pues tenía tan poca simpatía por él en este momento y quería que su agonía terminara, que dice Job 2:9 que ella le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo creo que los que estamos casados podemos decir que nuestro mejor amigo o la persona con la que podemos contar más es nuestra esposa o nuestro esposo, nuestro cónyuge. Ahora, imagina por un momento la situación de él. Acaba de perder a sus hijos, sus siervos, su ganado, su riqueza, todo, pero no solo eso, sino que además ahora tiene una enfermedad terrible en la piel. Se ha quedado sin nada. Y tú como varón, en el caso de Job, estás esperando que, bueno, si hay alguien que va a tener una simpatía o empatía por ti, va a ser tu esposa. Pero ¿qué sucede? Que lejos de encontrar él en su esposa una empatía, una solidaridad y de sentir el apoyo de ella, simplemente se aleja y le dice: maldice a Dios y muérete. Ahora, pero no hemos llegado todavía a lo más difícil. Yo quiero que a eso también le añadas que sus amigos, y voy a ponerlo entre comillas, sus amigos también contribuyeron a que su dolor, su herida, se hiciera más grande. Es como lo que decimos aquí en México: le pusieron limón a la herida. No sé si alguno de ustedes haya tenido esta experiencia de tener alguna herida y por alguna razón te cae limón. No, es terrible, ¿no? Bueno, estos amigos vienen a ser la cereza en el pastel, vamos a decirlo, ¿no? Sus amigos vienen y contribuyen a que su dolor se haga más grande al decirle que pues tenía pecados secretos y que por eso Dios lo estaba castigando. ¿Sí? Imagínate, si bien ahora ya perdió todo, la esposa lo ha dejado, tú dices: bueno, tengo amigos, ¿no? Tengo amigos que me conocen, que van a venir, que van a ser solidarios, que van a darme una palabra de aliento, pero lejos de ello, vemos que la Biblia dice que sus amigos lo culparon y le dijeron que todo lo que le pasaba era por su culpa, que él tenía pecados secretos y que por eso Dios lo estaba castigando. Esto es algo que el día de hoy algunos grupos cristianos enseñan esto. Creen que si un cristiano está pasando por un dolor, una enfermedad, bueno, inmediatamente dicen: hermano, ponte a cuentas con Dios, puede ser que haya algo por ahí, ¿verdad? Y no quiero tampoco decir que en un momento dado no haya algo de cierto, pero no es realmente así, siempre. No, claro que no. Y en este caso, a sus amigos se les hizo muy fácil tener la lengua suelta y por querer ayudarlo, darle este consejo, estas palabras, que no ayudaron en mucho. De hecho, no ayudaron en nada. Ahora, entendemos que sus amigos pensaban esto porque Job no era un ciudadano común y corriente. Eso es cierto. Él no era un hombre como cualquier otro. Si vamos nosotros a Job 1:1, dice que en la tierra de Uz había un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y luego dice el verso 3 que su hacienda
era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y aquel varón era más grande que todos los orientales. Sí, él no era un cualquiera, pero ahora sí lo era. Ahora él era un don nadie, no poseía nada. Incluso él mismo en el capítulo 3, Job, llega a un punto en donde él dice: deseo jamás haber nacido. Ahí en el capítulo 3, empezando por el verso 1, él dijo lo siguiente: perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día colignioso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán, que se obscurezcan las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, ahí descansan los de agotadas fuerzas, allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz, allí están el chico y el grande, el siervo libre de su Señor. Job 3, del verso 3 al 19. Job añoraba esos meses, ese tiempo que se había ido, en los que todo le salía bien, donde Dios le sonreía, no solo a él, a su familia, a sus hijos, sus amigos lo respetaban. Dice el libro de Job, en el capítulo 29, del verso 2 al 17, que Job decía: ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaban ríos de aceite, cuando salía a la puerta a juicio, en la plaza hacían preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre la boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Los ojos que me veían me daban testimonio. Libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Fíjense ustedes, esto era el concepto, y esto era como la gente lo veía a él. No era un cualquiera, era un hombre respetado. Era alguien que, pues, dentro de su ciudad, la gente se ponía de pie cuando Job llegaba.
todos los jóvenes se callaban. Él añoraba esos días. Y saben, es muy fácil cuando todo marcha bien. Cuando estamos en una situación de bonanza, cuando todo marcha bien, cuando el trabajo marcha bien, cuando si tienes un negocio, el negocio marcha bien, es muy bonito y creo que ahí es cuando todos alabamos a Dios y lo amamos. Pero el problema no es ese. El problema es cuando las cosas se complican y cuando las cosas ya no marchan bien. ¿Cuál es la actitud que tomamos? ¿Saben? Déjenme compartir un poquito de una experiencia que vivimos como familia. Yo era muy pequeño cuando mis padres decidieron venirse aquí a la ciudad de Guadalajara. Yo nací en la Ciudad de México, tenía 8 años y resulta que cuando nos venimos acá, pues nos venimos solamente mi papá, somos 4 hermanos, pero nos venimos mi papá, mi hermano mayor y otro hermano y yo, éramos 3, y se quedó mi mamá y uno de mis hermanos se quedó en la Ciudad de México. Y la razón por la que se quedó es porque mi mamá simplemente no se quería venir a vivir a Guadalajara. Pero ¿qué es lo que pasaba? Bueno, mi papá perdió todo. Vivíamos en una posición económica muy buena. Mi mamá teníamos un chofer, una persona que nos llevaba donde le pedíamos. Teníamos vacaciones cada año, cada temporada de vacaciones. Mi mamá tenía tarjetas de crédito que podía usar cuando quisiera. Tenía una persona que le lavaba, otra le planchaba y otra hacía el quehacer y nos cuidaba. En un momento a otro, todo se perdió. De un día a otro. De un día a otro todo lo que teníamos se acabó. Un buen día, con mentiras, porque fueron mentiras, éramos unos niños, nos dijeron nos vamos a Guadalajara, nos venimos. La realidad es que mi papá había perdido todo. Bueno, esto fue un golpe muy duro para mi mamá. Su casa, lo que ella se veía viviendo ahí toda la vida, su sueño, se perdió. Hubo un fraude, la casa, el notario y el abogado se confabularon para poner firmas falsas, de tal manera que se perdió todo lo perdimos. Bueno, mi mamá se rehusaba a venir a Guadalajara, ella no quería venir. Fue un momento muy difícil. Pero lo que mi mamá no veía, y esto es como lo que Job, obviamente no estoy comparándome con Job, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que esto sucede con todos. Lo que Job no veía, como mi mamá, es lo que venía después, lo que estaba futuro, lo que Dios tenía. ¿Qué era lo que Dios tenía? Bueno, cuando nos venimos a Guadalajara, mi papá aquí en Guadalajara es como conoce al Señor, en medio de su necesidad, en medio de la escasez, conoce a Cristo. Entonces, mientras nosotros hubiéramos estado en la Ciudad de México, probablemente mi padre nunca hubiera conocido a Dios, porque vivía bien, estábamos cómodamente bien. Al quitar todo, al terminarse todo, nos venimos a una ciudad diferente, con un trabajo que no era ni siquiera ni la cuarta parte de lo que yo ganaba. Guadalajara, una ciudad realmente pequeña, estábamos acostumbrados a otro tipo de vida, pero ese cambio de vida y esa escasez y esos momentos que hubo son los que llevaron a mi padre a conocer a Cristo.
Y esto es exactamente lo que sucede muchas veces con nosotros. Nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo, y es lo que pasaba con Job. Job no alcanzaba a ver. Él decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Saben que el libro de Job tiene más de 324 quejas registradas? O sea, podemos darnos cuenta de que Job, junto con sus amigos, llegaba un momento en el que no entendía lo que estaba pasando. Él no entendía, él no sabía. Nosotros sí lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Él no sabía que de fondo había una lucha. Por un lado, Satanás estaba pidiéndole a Dios que probara a Job, que le quitara todo. Pero eso nosotros lo sabemos. Él no lo sabía. Pero no fue solamente eso, sino fue más allá y le dijo, piel por piel, quítale lo que tiene en su cuerpo y vas a ver cómo te maldice. Y lo hizo. Entonces nos damos cuenta que muchas de las veces nosotros podemos actuar de la misma manera. Yo lo platiqué en el caso muy personal de nosotros como familia, pero cada uno puede llevarlo a un plano personal y darse cuenta que esto sucede. Muchas de las veces no entendemos por qué Dios quita cosas de nuestra vida, como lo que pasó con nosotros, pero así como pasó con nosotros, pasó con Job, obviamente en otra proporción totalmente diferente, pero ha sucedido, sucede, y no entendemos. Alguien dijo que una crisis no produce una persona, sino que más bien revela de qué está hecha la persona, y esto es muy cierto. Ahora, yo no quiero juzgar a mi mamá, no lo estoy haciendo, simplemente a mi mamá es una mujer creyente, pero yo sé que en ese momento para ella fue dificilísimo, aunque con el tiempo entendió y le daba gracias a Dios, hasta el día de hoy le da gracias a Dios por haber pasado por todo eso, aunque en su momento no lo entendió. Y es lógico, no lo entendemos, es una situación difícil. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso es lo que Job decía. Añoraba esos días, decía, bueno, pero ¿por qué? Y eso es exactamente lo que nosotros debemos de aprender. Cuando estamos en medio de una crisis, de una prueba, no es que esa crisis vaya a producir o hacernos completos, no, nos ayuda a madurar y a crecer, sí, pero más bien está también revelando, que es uno de los 4 puntos que yo hablo en el primer video, más bien revela de qué estamos hechos. Ahora, el asunto básico no es por qué sufre el justo, como en el caso de Job, sino más bien el hecho de que si nuestro Dios en sí mismo es alguien por el cual vale la pena sufrir, o si solamente lo obedecemos porque Él nos recompensa y nos da cosas. Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, ¿te doy las gracias cuando todo está bien? ¿Y también te doy las gracias cuando las cosas no están bien? Probablemente, yo no lo sé, probablemente estás pasando por un buen momento de bonanza, de bendición, y es Dios, porque Dios bendijo a Job. Dios bendijo y Dios bendice, claro. Pero de la misma manera, como estás pasando por un momento así, también debes de entender que cuando Dios te prueba y te haga pasar por un momento en donde probablemente pierdas muchas cosas, como pasó con nosotros, pero eso no significa que porque pasó con nosotros va a pasar con todos. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios, si te llega a pasar y llegas a caer en un punto tan bajo de perder todo, la pregunta es, ¿cómo vas a responder? ¿Seguirás dándole gracias? Porque Job, en el primer capítulo, cuando a él le sucede, él dijo algo que, si bien es cierto que él
no entendía y se quejaba, porque ya lo dije hace un momento, creo que era normal, natural de una persona que está sufriendo. Pero él dijo algo que hasta el día de hoy nosotros debemos de entender y también de decir. Que su esposa no lo entendió, obviamente, ¿no? Dice Job, capítulo 2, verso número 10. Cuando su mujer viene y le dice: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Él le respondió: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Okay? Y en esto no nos contradecimos, no me contradigo en ningún momento al decir que Job se quejó. No. La realidad es que él entendió y dijo: bueno, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir, no traje nada. Dentro de todas las cosas él entendía. Obviamente en el proceso en donde él fue probado, donde él empezó a sentir y a vivir de una manera más clara esa prueba, era lógico que él empezó a preguntarse: Dios mío, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Y es lógico que él añoraba esos años. Ahora, yo les dije hace un momento, voy a dividir este video porque realmente creo que el tema de Job es un tema que nos da para más, y quiero dejarlo hasta aquí, pero a mí me gustaría que tú te preguntaras: ¿cómo reacciono cuando Dios me quita las cosas? ¿En realidad le doy las gracias por compromiso o de verdad le doy las gracias? Le digo: Señor, no entiendo, pero sé que tú tienes el control, sé que tú sabes por qué. Así como Job no entendía. Y vamos a ir viendo poco a poco, porque esta es la primera parte, cómo se fue desarrollando la historia. No me quiero adelantar. Yo sé que ustedes probablemente ya saben, o espero que ya sepan el final, pero vamos a ir desglosando poco a poco la vida de Job, cómo se fue llevando, cómo es que él fue respondiendo. Pero a mí me gustaría que tú te preguntaras, como dije hace un momento, las crisis no te forman, revelan quién eres. Es verdad que hay una parte de formación, sí, porque maduramos, pero no es el todo. No es el todo. Nos da formación, pero también revela lo que hay en el corazón. Lo que yo decía en el primer video, que las pruebas sacan a relucir lo que somos. Y no porque Dios no sepa quiénes somos, sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta quiénes somos. Él ya sabe quiénes somos, incluso desde antes que naciéramos. A mí me gustaría invitarte que, pues, en estos momentos que estamos todos, como lo he estado diciendo constantemente, estamos pasando por una situación muy difícil económicamente. Algunos tal vez con su trabajo estable no lo están pasando igual, otros que estamos viviendo de algún negocio lo estamos viendo, aunque sé que Dios nunca nos ha dejado, pero aquellos que dependemos de algún negocio o que no tenemos una entrada fija, como lo puede ser alguien que tiene un trabajo y que cada quincena llega su pago, bueno, independientemente de todo, creo que todos estamos pasando por un momento muy difícil que ninguno lo esperábamos, pero este es un buen momento. Yo lo dije desde que empezó esta pandemia, este es un buen momento para poder ver de qué estamos hechos.
¿Cómo reaccionamos? Aún el hecho de que muchas de las veces hay iglesias que no se están congregando, ¿cómo reaccionas? ¿Te quejas? ¿O lo entiendes y dices, bueno, no pasa nada? Estamos viendo que muchas iglesias están entrando en un conflicto y que pues no les está importando el confinamiento ni la pandemia y se están reuniendo. Tendrán sus motivos, cada quien, yo creo que cada uno sabrá sus motivos, sus razones, pero me parece que esto lo único que está mostrando es precisamente hacernos ver de qué estamos hechos. A todos, no solo a los pastores, a todos. Así que yo te invito a que pues demostremos de qué estamos hechos, dándole gracias a Dios por lo que está pasando. Probablemente algunos han perdido su trabajo o incluso han tenido seres queridos que se han enfermado de este virus, pero aún en medio de todo esto tenemos que ser agradecidos, pero no ser agradecidos por obligación, no, es ser agradecidos de corazón, que así como Dios nos ha bendecido y nos ha dado buenos momentos, porque yo creo que ninguno podemos negar que Dios nos ha dado momentos de bonanza, de bendición, de abundancia. Bueno, llegan momentos en donde hay escasez. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vas a responder? ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Qué actitud voy a tomar yo? Eso es lo que importa. Yo te invito a que ahí en tu lugar me acompañes con una oración. Señor, te damos gracias porque a lo largo de tu palabra tú nos permites ver en estos hombres lo que ellos vivieron. Ninguno de nosotros podemos compararnos con Job, ninguno, pero sí podemos, Señor, ver cómo Job, en medio de esta situación, como cualquier ser humano, no entendía. Y eso sucede. Pero también entendemos que Job no tenía, Señor, esa revelación que hoy tenemos en tu palabra, que el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pablo para enseñarnos, Dios mío, que todo esto, como dijo Santiago, es realmente de sumo gozo. Que decía Pablo, las tribulaciones y los sufrimientos no se comparan con lo que está esperándonos, Señor. Pero nosotros sí tenemos tu palabra, nosotros sí tenemos esa revelación de tu palabra. Y podemos gozarnos y podemos tomar estas escrituras para nosotros, para poder confiar en ellas, porque tú las inspiraste, tú no las dejaste. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo que estamos siendo probados, podamos ser hallados fieles. Te doy gracias y te pido por cada hermano de la iglesia, por los que nos están viendo, que seas con ellos, sé en sus vidas, Padre. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga, hermanos, seguimos en contacto y la semana que entra, si Dios lo permite, continuamos con la segunda parte de la vida de Job. Les mando un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Bendiciones.